Buenas noches. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Venezolana de Infectología el que me hayan invitado a dar esta conferencia titulada Estrategias de tratamiento actualizadas contra COVID-19 en su pues, congreso anual. Muchas gracias por esta invitación. Aquí pueden ver los conflictos de interés que tengo con los productos que voy a mencionar. Y este es el outline de la presentación. Revisaremos fundamentalmente el tratamiento antiviral y el tratamiento antiinflamatorio y comentaremos algunas cosas de la profilaxis post-exposición antiviral, ¿no? Para acabar con los mensajes que me gustaría que ustedes se llevaran a casa. Miren, esto es lo que hicimos en Cataluña en la primera hora, hace más de un año, ¿no? Dimos miles de dosis de hidroxicloroquina, tocilizumab, lopinavir, ritonavir y remdesivir, pues en base a la evidencia que teníamos de estos medicamentos a nivel in vitro, quizá con alguna experiencia en el SARS y en el MERS, ¿no? Y teníamos mucha fe, mucha esperanza en que esto funcionara, pero la verdad es que aquellos países no mediterráneos que tuvieron pues la inteligencia emocional de hacer ensayos clínicos, nos dijeron que algunos de estos medicamentos que habíamos dado pues no tenían ninguna actividad, ¿no? Y realmente de todo esto, hoy en día pues tenemos el Remdesivir, que no sé si disponen de él en Venezuela, el tocilizumab y como veremos después, pues los corticoides, ¿no? Si visitamos la página web del New York Times, hay dos periódicos que tienen una sección gratuita de COVID-19, New York Times y Financial Times, que están muy actualizados. Pues bueno, si miramos el Treatment Tracker del New York Times, vemos que de los 24 medicamentos que se han evaluado para el COVID-19, realmente que se utilicen hay muy pocos y que la FDA los haya aprobado solo uno. Y nos quedamos, como he dicho antes, con remdesivir y corticoides y podemos ver que pueden tener una potencial utilidad también el tocilizumab, los anticuerpos monoclonales y el plasma de personas convalecientes, ¿no? Por tanto, tenemos un arsenal antiviral y antiinflamatorio realmente relativamente escaso. Y ya veremos que el remdesivir lo han aprobado las agencias reguladoras europea y americana, pero no la OMS, ¿no? Y esto es un tema interesante que después discutiremos. Otra cosa que sí hemos aprendido en en estos 15 meses que llevamos con la pandemia del COVID es el curso de la enfermedad, ¿no? Esta es una diapositiva clásica en donde ven que hay tres estadios, ¿no? El 1, 2 y 3. Cada estadio dura una semana aproximadamente y por tanto sabemos que en la primera semana predomina la respuesta viral, predomina el virus, la gran cantidad de virus que hay en tracto respiratorio. En la segunda semana es cuando se produce la respuesta, digamos, la fase pulmonar, la fase inflamatoria que puede acabar con el paciente en cuidados intensivos, intubado y ventilado. Y en los pacientes más graves, los pacientes hospitalizados, sabemos que hay también el SARS-CoV-2 origina una situación procoagulante muy importante con trombosis arteriales y venosas, ¿no? Y por tanto, el tratamiento del COVID-19 tiene también tres grandes áreas para poder mejorar los outcomes de nuestros pacientes, ¿no? Sabemos que desde que el paciente pone los pies en el hospital tenemos que dar heparina de bajo peso molecular. Sabemos que los antivirales que disponemos de ellos, la mayor actividad es en la primera semana y que hay un momento ideal que es cuando el paciente requiere oxígeno y tiene una respuesta inflamatoria pulmonar, que es cuando debemos dar la medicación antiinflamatoria. Un campo importante es el tratamiento antitrombótico. Le he dicho que lo que hemos aprendido es dar heparina de bajo peso molecular, pero en esta interesante revisión publicada en JACC hace pues, un par de meses, pueden ver que hay más de 80 ensayos clínicos en marcha que nos van a decir cuál es el mejor tratamiento antitrombótico en el paciente ambulatorio, en el paciente hospitalizado o cuando damos de alta a estos pacientes con heparina, con fibrinolíticos, con anticoagulantes orales directos o con antiagregantes plaquetarios, ¿no? Por tanto, esto es un área que probablemente en las próximas semanas y meses habrá mucha información que habrá que seguir para optimizar el tratamiento antitrombótico de nuestros pacientes. ¿Qué sabemos del tratamiento antiviral?
Miren, este es el ciclo, digamos, replicativo del SARS-CoV-2. Entra en la célula, en los neumocitos tipo 2, por un receptor que es el AC2, el receptor de la enzima conversora de angiostensina. Dentro se libera el RNA genómico que se va a transcribir en una poliproteína que la proteasa del virus va a seccionar para constituir los distintos componentes, digamos, estructurales, y el ARN, digamos, genómico se va a multiplicar gracias a una RNA polimerasa, RNA dependiente, ¿no? Como si fuera la transcriptasa inversa del VIH, en RNA subgenómico y en RNA que se va, digamos, a ensamblar con estas proteínas estructurales y en el aparato de Golgi y en el retículo endoplásmico para, a través de vacuolas que están en el citoplasma, liberarse de nuevo al exterior de la célula e infectar a otras células, ¿no? Pues sabemos que tenemos medicamentos, ¿no?, que inhibían in vitro la endocitosis, como la hidroxicloroquina, que inhibían la proteasa del coronavirus, como el lopinavir-ritonavir, que actúan sobre esta transcriptasa inversa a RNA dependiente, como el remdesivir, o un medicamento nuevo que se llama molnupiravir, y otros muchos que actúan en distintas dianas y que tenemos hasta ahora realmente poca información de su actividad, ¿no?, como es el caso de la ivermectina, como es el caso de los anticuerpos neutralizantes o el plasma de pacientes convalecientes. Lo que hemos aprendido en este año, algo más de un año, es que la hidroxicloroquina no es activa en enfermedad leve y en enfermedad grave, ¿no? Los ensayos clínicos lo han demostrado. Que el lopinavir-ritonavir tampoco es beneficioso para el paciente hospitalizado, como han demostrado ensayos clínicos muy relevantes, ¿no? Que el remdesivir en estos momentos en Europa, Australia y en Estados Unidos es el antiviral que utilizamos, ¿no? Es un finalizador de cadena, como ocurriría con el tenofovir, con la transcriptasa inversa del VIH. Pues bien, el remdesivir, que es un inhibidor de la RNA polimerasa RNA dependiente, acaba con, digamos, la síntesis de ARN, ¿no? Tiene una larga historia de actividad in vitro y en modelos animales frente a coronavirus zoonóticos y epidémicos como el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2, tanto como prevención como tratamiento. Es un medicamento que se elimina por vía renal y que de momento no se recomienda en aquellos pacientes con filtrado glomerular por debajo de 30, pero con un tratamiento tan corto de 5 días es probable que no tenga efectos secundarios, pero hay ensayos clínicos que lo quieren demostrar. Tiene pocas interacciones farmacocinéticas y es relativamente seguro, aunque cuando damos la dosis de carga de 200 miligramos por vía intravenoso se puede producir hipotensión. Luego desescalamos a 100 miligramos cada 24 horas durante 5 días, ¿no? Este es el ACTT1, el primer ensayo clínico financiado por el NIH, publicado en el New England, doble ciego, controlado con placebo, más de 1.000 pacientes de casi 70 hospitales de Estados Unidos, Europa y Asia, y que la variable de análisis principal fue tiempo hasta la recuperación, y se vio que el remdesivir producía una recuperación más rápida en un 30% de pacientes, y por esta razón el DSMB paró el estudio y el NIH lo aprobó, y posteriormente pues la FDA y la EMA, ¿no? Es el medicamento que estamos dando. El problema es que, así como el ACTT encontró este beneficio clínico de una recuperación más rápida, aunque no hubo beneficios en mortalidad, el Solidarity de la OMS, que incluyó 5.000 pacientes, demostró que a los 28 días no había ningún beneficio en términos de mortalidad, ¿no? Y de hecho, la OMS no lo recomienda, ¿no? ¿Cómo podemos acabar de interpretar estos resultados discordantes? Pues miren, en el ensayo clínico ACTT financiado por el NIH, los pacientes que más se benefician son aquellos que están en el estadio 5, aquellos que reciben oxigenoterapia de bajo flujo. En cambio, no beneficia a los que requieren oxigenoterapia de alto flujo, ventilación mecánica invasiva o no invasiva, o ECMO. Y aquí pueden ver cómo en este estadio 5 realmente las curvas no se superponen. El problema del Solidarity es que no fue capaz de disgregar los datos de los estadios 5 y 6. Miren cómo en el ACTT, en el estadio 5, hay una reducción de la mortalidad en un 70%, pero en el 6 no hay ningún beneficio clínico.
El Solidarity, que junta estadios 5 y 6, ven que hay un beneficio en términos de mortalidad del 15%, pero no es estadísticamente significativa. Y estos datos no existen, por lo cual no podremos tener estos resultados. Mi opinión personal es que yo, si tuviera mañana un paciente con criterios para ser tratado con antivirales, daría el Remdesivir, porque hay estudios en primates no humanos que demuestran cómo a las 24 horas de administrar el Remdesivir, ese virus que se aísla en el lavado broncoalveolar de los pacientes deja de infectar a las células en cultivos celulares, ¿no? Y al cabo de 3 días no queda ninguna partícula viral infectiva en ese lavado broncoalveolar. Y si además miramos la carga viral en el parénquima pulmonar, y estos son estudios que analizan los 6 segmentos pulmonares, los 6 lóbulos pulmonares, pueden ver que con respecto al control hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Por tanto, creo sinceramente que Remdesivir tiene una utilidad. No es la panacea, porque nos gustaría tener medicamentos mucho más activos, pero es activo y se justifica esta mejoría clínica más rápida de estos pacientes, y algún estudio observacional que ha demostrado beneficios también en términos de mortalidad. El ensayo clínico SIMPLE demostró que 5 días funcionaba tan bien como 10, sin que hubiera temas de seguridad, y por eso se administra durante 5 días. ¿Qué otros medicamentos tenemos? Miren, sé que utilizan muchísimo en Latinoamérica ivermectina. Hay muchísimos estudios efectuados, desde estudios observacionales a ensayos clínicos, pero realmente la calidad de estos estudios no es muy elevada. Yo quiero presentarles este ensayo clínico que es efectuado en Colombia, muy bien hecho, es un doble ciego, controlado con placebo, por tanto, ni pacientes ni médicos sabían qué tomaban, con qué estaban tratados pacientes con neumonía leve, y en donde se daba ivermectina durante 5 días o placebo, ¿no? Y la variable de análisis principal era el tiempo hasta que el paciente se curaba, desaparecían los síntomas en un seguimiento de 21 días. Y como pueden ver, las dos curvas de placebo y ivermectina se superponen, ¿no? Y por tanto no podemos recomendar ivermectina como tratamiento para el tratamiento del COVID leve, ¿no? Porque no hay ningún beneficio clínico. ¿Qué sabemos del molnupiravir? El molnupiravir es como, digamos, el Remdesivir, un primo del Remdesivir, de una forma muy simplista, que además se puede dar por vía oral, lo cual sería ideal, que tiene actividad in vitro frente a un amplio, digamos, a muchos coronavirus, incluido SARS-CoV-2, e incluido frente a las variantes resistentes del Remdesivir, ¿no? Lo que hace el molnupiravir es que la transcriptasa inversa se equivoca en la copia de bases y hace una catástrofe, un error catastrófico, de manera que los virus que se generan no son viables. Pues bien, en el CROI, la conferencia de retrovirus de este año, se presentó un estudio en donde a partir a los 5 días no quedaba ninguna partícula viral en el tracto respiratorio superior que pudiera, digamos, infectar los cultivos celulares, ¿no? Por tanto, esta, decíamos, es una panacea, ¿no? Y de hecho, lo que hizo MSD, Mark Sharkendorf, es comprar la patente a Ridgeback Biotherapeutics, que es la pequeña empresa que lo lanzó. Lo que ya sabemos ahora es que en paciente hospitalizado el Moving Study no funciona, no tiene ningún beneficio adicional. El próximo mes de julio se presentará la utilidad en pacientes ambulatorios, por tanto, en el Congreso Europeo de Infecciones. Por tanto, veremos si allí tiene algún tipo de actividad, y dependiendo de estos resultados se podrá utilizar como profilaxis posexposición. El interferón por vía subcutánea o intravenosa no funciona, quizá por vía inhalada en fases precoces pueda tener alguna utilidad. En los estudios con plasma convalescentes, aquí hay muchos ensayos clínicos, vemos que no tiene tampoco ningún beneficio sobre la mortalidad, aunque puede haber una esperanza con respecto a los anticuerpos que hay en plasma de pacientes convalescentes. Este es el ensayo clínico INFAN-COVID, porque cuando se administra precozmente en pacientes con enfermedad leve puede prevenir la progresión, y eso significa menos de 72 horas de síntomas, ¿no? En pacientes mayores de 65 años con o sin comorbilidades. Pueden ver cómo el tiempo hasta la enfermedad respiratoria grave es menor en los pacientes con plasma convalescente, y esta proporción de pacientes que benefician es mucho mayor
cuando el título de anticuerpos es superior a la mediana, en este caso superior a 1,3200, ¿no? Y este concepto de tratamiento precoz también aplica a los anticuerpos monoclonales, ¿no? Aquí vemos que en pacientes infectados de alto riesgo de progresión, la administración en monoterapia o biterapia de los anticuerpos monoclonales reducen en un 66% el riesgo de hospitalización, ¿no? Y esto es muy importante. Hasta ahora parecía que en pacientes hospitalizados no funcionaban, pero el Recovery, que acaba de publicar este preprint hace aproximadamente menos de una semana, vio que una dosis única de su combinación de dos anticuerpos con respecto a la mortalidad, cuando se analizaban todos los pacientes, no había ningún beneficio, pero cuando se subanalizaba, el subgrupo de pacientes que aún no había hecho anticuerpos de forma natural, la administración de anticuerpos monoclonales reducía en un 20% la mortalidad, ¿no? Y por tanto se abre un nuevo concepto, que es que cuando damos anticuerpos neutralizantes será muy importante hacer un test rápido de anticuerpos. Si el paciente aún no ha hecho anticuerpos, quizá los anticuerpos monoclonales o el plasma de convalescientes pueda funcionar. ¿Qué hay respecto al tratamiento antiinflamatorio? Damos antiinflamatorios para que el paciente no tenga un síndrome de distrés respiratorio agudo que lo acabe intubando y que acabe pues, con la vida de este individuo, ¿no? Los corticoides han sido inicialmente muy controvertidos, son muy útiles para el tratamiento del distrés respiratorio. Sabíamos que aumentaba la mortalidad en la gripe, en la neumonía viral, y por tanto había muchas dudas con respecto al SARS-CoV-2, porque además, como frente a todos los virus, si damos corticoides, aumentaremos la carga viral y atrasaremos el aclaramiento, ¿no? Pues bien, el Recovery publicó hace ahora justamente un año el que dar dexametasona 6 miligramos al día durante 10 días respecto al tratamiento sin dexametasona reducía la mortalidad del paciente ventilado en un 35% y del paciente que requería oxigenoterapia en un 20%. Por el contrario, si no se precisa oxígeno, la administración de corticoides puede ser perjudicial. ¿Es esto una propiedad de la dexametasona? No. Esto aplica también para la hidrocortisona y para la metilprednisolona. Y por tanto, corticoides a dosis equivalentes pueden ser muy útiles para mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Y además los podríamos dar por vía inhalada en las fases iniciales del COVID-19. Con el tocilizumab lo mismo, estudios observacionales nos decían que funcionaban, ensayos clínicos no tenían ningún impacto en la mortalidad hasta que el Recovery incluye más de 4.000 pacientes y nos demuestra que administrar una dosis de tocilizumab de 400 a 800 miligramos reduce la mortalidad a 28 días y acelera las altas hospitalarias. ¿Y esto es con o sin corticoides? Pues bien, pueden ver que globalmente se reduce la mortalidad, pero el beneficio se observa cuando el tocilizumab se da conjuntamente con los corticoides, conjuntamente con la dexametasona. Cuando se da solo, no existe un beneficio en términos de mortalidad. Por tanto, podemos dar dexametasona y añadir tocilizumab. Este es un gran avance que lo demuestra además en el metaanálisis que publica en el mismo número del Lancet, donde se describió el ensayo clínico original. ¿Qué otros medicamentos tenemos? Uno es el baricitinib. El baricitinib puede tener un doble mecanismo de acción, antiviral, inhibiendo la endocitosis, y antiinflamatorio, digamos, bloqueando la vía de la Janus quinasa 1 y 2, ¿de acuerdo? Hay un pequeño ensayo clínico positivo, pero lo importante es el ACTT2 del NIH, que demuestra que sobre todo en los pacientes en el estadio 6, que requieren oxigenoterapia de alto nivel, combinado con el remdesivir, mejora de una forma significativa el tiempo de recuperación hospitalaria. ¿Qué otros ensayos clínicos tenemos? Miren, este es una nota de prensa del IGI, es el COP Barrier, justo de hace un par de meses, aún no sé si está publicado o no, pero que tiene unos resultados un pelín discordantes. La variable de análisis principal es una variable combinada de intubación, de ventilación mecánica, ECMO o muerte. No dan datos, se han incluido 1.500 enfermos, pero no hay una diferencia significativa. En cambio, cuando se mira como variable secundaria la mortalidad a 28 días, fíjense que hay 5 puntos de diferencia, y esta diferencia es estadísticamente significativa,
y es independientemente de que el paciente haya tomado corticoides o no. Por tanto, será muy interesante ver la publicación para poder tener el baricitinib, lo podemos dar también por vía oral, la potencial utilidad de este medicamento antiinflamatorio utilizado sobre todo para el tratamiento de la artritis reumatoidea. En este sentido, otro inhibidor de la llanosquinasa, el tofacitinib, acaba de publicar hace 4 o 5 días que en un ensayo clínico también a doble ciego, comparado con placebo, que reduce la mortalidad en un 17%, y además, fíjense que el subgrupo que se beneficia más con tofacitinib son aquellos pacientes que recibían corticoides, ¿no? Por tanto, es digamos, un estudio adicional más que nos indica que estos inhibidores de la llanosquinasa pues pueden tener utilidad para el tratamiento, digamos, del síndrome inflamatorio de estos pacientes. La colchicina también, hay muchos ensayos clínicos en marcha, hay algunos pivotales publicados ya hace tiempo. Ahora les explico los dos más importantes que están en preprint, unos del Colcorona en paciente no hospitalizado. Fíjense, en paciente no hospitalizado parece que en el subgrupo de pacientes son 5.000, más de 4.000 pacientes incluidos, ¿no? Con placebo hecho en Canadá y otros países del mundo, que aquellos que tienen PCR positiva se reduce la mortalidad en un 1,4%. Claro, hay tantos pacientes que el beneficio clínico, el número de pacientes tratados para salvar un paciente, para salvarlo, pues es de 77, ¿no? Por tanto, es muy elevado, pero bueno, es un concepto que puede ser muy interesante. En cambio, en paciente hospitalizado, el recovery, también es una nota de prensa de los investigadores del recovery, nos dice que no tiene ningún papel la colchicina. Por tanto, si tuviera alguna utilidad, sería en el paciente ambulatorio, ¿no? ¿Cuál es mi impresión en estos tres tipos de pacientes, ¿no? Paciente ambulatorio, hospitalizado o en la UCI. Yo creo que en el paciente comunitario tenemos que identificar pacientes de alto riesgo de progresión y los anticuerpos monoclonales o el plasma pueden tener su papel. En el paciente hospitalizado, pues el remdesivir yo lo administraría en los estadios 4, 5 y 6. En la fase de requerimiento de oxigenoterapia podemos dar dexametasona y un bolus de tocilizumab, y en todo paciente hospitalizado lo que tendremos que hacer es dar heparina de bajo peso molecular, ¿no? Una diapositiva ya para acabar de profilaxis antiviral. Lo ideal es que todo el mundo se vacune y no tendremos que dar medicamentos, digamos, como profilaxis posexposición, pero como la distribución y la equidad de las vacunas no es la misma en todos los continentes, pues puede tener cierta utilidad conocer qué medicamentos pueden actuar como profilaxis posexposición. Ya saben ustedes que la hidroxicloroquina en este escenario fracasó estrepitosamente, ¿no? Pues los anticuerpos monoclonales frente al dominio del receptor del SARS-CoV-2, ¿no? Pueden tener su utilidad, tanto en monoterapia como biterapia. Estos dos ensayos clínicos, doble ciegos, controlados con placebo, demuestran que la administración de estos monoclonales en dosis únicas a pacientes hospitalizados en centros geriátricos o a contactos, a convivientes de casos con infección por SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Hay como profilaxis posexposición. He estado conviviendo con mi marido, mi hijo o mi esposa que tiene la COVID. ¿Yo qué hago? Soy el padre, tengo 80 años. Pues bien, dar estos monoclonales reduce en un 80% la enfermedad sintomática por COVID-19 y por tanto tienen su utilidad porque ofrecen una protección inmediata, mientras que la vacunación pues tardará 2 o 3 semanas en que los anticuerpos hagan su trabajo y sean beneficiosos para reducir la enfermedad por COVID, ¿no? También pueden beneficiarse de los monoclonales aquellos pacientes trasplantados o con otras inmunodeficiencias que no son capaces de tener una respuesta humoral, ¿no? Y por tanto, por ejemplo, la inmunodeficiencia común variable, si los pacientes se infectan por COVID o son contactos estrechos de un enfermo, pues los monoclonales podrían tener cierta utilidad. Y además se ha demostrado en estos estudios que si estos pacientes se infectan pero no desarrollan la enfermedad, la carga viral que tienen es mucho menor y el aclaramiento es mucho más rápido, ¿no? Sugiriendo que además los monoclonales podrían reducir la transmisión.
El problema que hay es que son medicamentos muy caros, ¿no? Y no se puede permitir. De hecho, se tendría que en países en vías, digamos, con pocos recursos económicos, pues se tendría que dar gratuitamente, ¿no? Porque una sola dosis cuesta $2.000, ¿no? Es prohibitivo. Y ya para acabar, ¿qué mensajes me gustaría darles? Pues bueno, saben ustedes que estamos ante una pandemia de retos colosales con millones de pacientes infectados y de muertes, ¿no? Que por desgracia los antirretrovirales y la hidroxicloroquina no tienen ningún papel para tratar la infección por SARS-CoV-2, que el remdesivir ha demostrado que es eficaz para el COVID moderado o grave, aunque no reduce la mortalidad, y hay esa discrepancia agencias reguladoras europeas y americanas y la OMS, ¿no? Que la dexametasona sola o con tocilizumab reducen la mortalidad en la enfermedad grave y que los anticuerpos monoclonales pueden prevenir de forma eficaz el COVID-19 como profilaxis posexposición en centros geriátricos o en convivientes y pueden ser útiles también en pacientes hospitalizados como tratamiento que aún no han hecho anticuerpos, ¿no? Que son seronegativos. Y nada, dar las gracias a compañeros que están en esta diapositiva, con los que hemos compartido ideas o me han cedido diapositivas, y dedicar, como siempre he hecho desde el inicio de la pandemia, en todos los webinars que he tenido la oportunidad de impartir, dedicar esta presentación a todo el personal sanitario de primera línea, a nuestros pacientes y a sus familias. Muchas gracias por su atención.